Muchas gracias. Bueno, ya hablaron un poco sobre todo lo que vamos a ver a lo mejor. Bueno, quiero puntualizar algunas cosas. Nada más ya nos comentaba la maestra Cecilia y seguro desde ayer nos comentaron también la cantidad de fallecidos que se presentan en la región. Entonces yo solo a manera de resumen voy a conversar dos o tres cifras. 155,000 muertes al año aproximadamente, lo que representa alrededor de 15.6 muertes por cada 100,000 habitantes en la región de Américas y el Caribe. En México durante 2023 se registraron 16,600 muertos, más de 16,600 muertos, lo que nos representa una tasa de 12.84 muertes por 100,000 habitantes y adicionalmente se generan alrededor de 96,000 lesionados cada año. Y bueno, considerando esto, el costo que tienen estos accidentes de tránsito, que son evitables, como ya comentaba nuestro compañero Paco de Anda, ascienden a un alrededor de 2% del Producto Interno Bruto del país anualmente. Entonces, creo que son cifras que hemos trabajado mucho. También nos comentaba ya la maestra Cecilia respecto a esta parte de cuánto es el porcentaje de niños o cuál es la participación de los niños y los infantes y adultos o adolescentes, los preadolescentes, en esta situación de la siniestralidad vial en México. Entonces hablábamos que son de las primeras 3 causas de muerte en estos rangos de edades. Entonces esto es una cosa, pues, que sí alarma. Entonces, por ejemplo, yo tengo varias preguntas a manera de reflexión. La primera sería, si nuestros niños se quieren subir a unos juegos, ¿los dejaríamos si no tuvieran barras protectoras? Entonces, siempre nos tratamos de asegurar que todas estas barras estén perfectamente cerradas. Y aquí hay que hacer la observación de que es un juego que va a durar menos de 5 minutos. Ajá. Y nunca lo dejaríamos subir a menos que no tuviera la barra bien colocada y que no estuviera bien sujetado a este juego. Cuando los traemos en nuestras carriolas que son bebés, ¿los dejamos sueltos o siempre los amarramos? Siempre los sujetamos a la carriola, no tenemos miedo de que se deslicen por debajo de la carriola y por eso los sujetamos. Entonces, estos son comportamientos que sí tenemos. Ajá. Cuando cruzan la calle, ¿los dejamos que crucen la calle sin darles la mano? ¿O a los niños más pequeños siempre les damos la mano? Entonces, por lo regular a los niños pequeños siempre les damos la mano y no solo eso, desde ese inicio, desde esa edad, les empezamos a enseñar, y ya nos hablarán más adelante a los niños como peatones, de qué cosas les enseñamos desde pequeñitos a los niños para atender estas carencias que ya nos platicaba también la maestra Cecilia que tienen. Entonces, ¿por qué si les damos la mano entonces, ¿por qué permitimos que viajen en el auto sueltos? Ajá. ¿Por qué permitimos que vayan en el auto? Y no solo permitimos, fomentamos desde bebés situaciones como esta. ¿Cuántos no hemos visto en las vialidades y carreteras mexicanas al papá que lleva o a la mamá que lleva al bebé justo ahí cuando él va conduciendo? Entonces, hombre, si en los 5 minutos del juego no lo dejé subir sin tener un sistema de sujeción, ¿por qué lo pongo a manejar conmigo? ¿O por qué lo pongo justo en el asiento sobre mí cuando voy conduciendo? ¿Por qué lo dejo que vaya platicando, que vaya brincando, que vaya jugando, sin ir bien sentado y bien sujeto en el asiento de atrás? Ah, porque se enoja, porque dice, no quiero, me molesta, no me gusta. ¿Por qué lo llevo adelante cuando sé que no debería llevarlo adelante? ¿Desactivé la bolsa de aire o no desactivé la bolsa de aire? ¿Cuál es la importancia precisamente de que el niño tenga la altura suficiente para viajar adelante? Entonces, o puede ir totalmente suelto haciendo lo que quiere en el asiento trasero también. Entonces, estas son cosas que suceden en el tránsito. Estas son fotografías que son de estudio, que son
de una página en particular que se dedica precisamente a obtener fotografías para materiales de este tipo. Pero son situaciones que en México vemos día con día. El niño que va en medio de los dos asientos platicando, el niño que es menor de edad, menor de 12 años y va viajando en el asiento delantero. Entonces, estas cosas precisamente que las vemos día a día, es por eso que aquí en el instituto decidimos hacer una encuesta. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Detectamos que hay situaciones con los sistemas de retención infantil. Hay una resistencia generalizada a utilizarlos. Ok, vamos a ver por qué es lo que está pasando. Entonces, se decidió realizar una encuesta precisamente, se recibieron 333 respuestas, la mayoría de los encuestados fueron hombres, con un 55% de participación y un 45% fueron mujeres. La distribución de edades de los encuestados es esta. La mayoría o más del 50% se concentran entre los 31 y 50 años de edad. Y también tenemos participación de 18 a 30 años y más de 51 años. Esto también nos da un panorama general de quiénes son los que están llevando a sus hijos a la escuela. Ajá. Bueno, del 68% de los viajes con niños se hacen en zonas urbanas, 27% en zonas interurbanas y 5% en recorridos mixtos, de lo que identificamos en esta encuesta. También observamos que 38% de los encuestados sí cuentan con un sistema de retención infantil. Aquí empezamos a tener cifras muy importantes. Solo el 38% de los encuestados sí cuentan con un sistema de retención. El 62% restante no tiene, solo utiliza a veces el cinturón de seguridad. Ajá. Y después de ese 38%, que ya es de por sí menos de la mitad, solo el 75% de ellos sí utiliza siempre el sistema de retención infantil que ya tiene en su auto. Entonces, la mayoría de la población no tiene un sistema de retención infantil. Entonces, eso es lo que vemos por lo regular en nuestras vías y en nuestras calles mexicanas. Los niños que no van sujetos de ninguna forma en el vehículo. Y después, cuando ya hicieron esa inversión y cuando ya hicieron ese gasto, todavía hay quien no lo usa, quien decide no usarlo. Ajá. Entonces, quisimos averiguar un poquito más sobre legislación, ¿tienen el conocimiento o no lo tienen? Entonces vimos que 43% de los encuestados no tenía conocimiento de los parámetros de obligatoriedad del uso del sistema de retención infantil. Entonces estamos hablando primero también de un desconocimiento de las leyes que aplican en las ciudades en las que circulan. Y bueno, hay algunos que honestamente nos dijeron, ¿sabes qué? No lo uso porque no le entiendo, no tengo información, mi auto no tiene espacio suficiente. Y de las razones de los que no la usan, aunque sí lo tengan, es porque el trayecto es muy corto, entonces no importa, voy 5 minutos. Hablábamos la comparativa o lo que les preguntaba de reflexión. Los 5 minutos de un juego en una feria, en un parque de diversiones. Son los 5 minutos que va a viajar, no sé, a la casa del amiguito con el que va a ir a jugar. ¿Ok? Entonces 5 minutos y en esos 5 minutos nuestra diferencia de comportamiento es muy grande. ¿Sí lo tengo que sujetar en un juego siempre? No, porque solo son 5 minutos, son un par de cuadras. ¿Por qué esa diferencia? Ajá. El 39% dice que porque es un trayecto corto no lo utiliza, el 24% porque son muy costosos, el 18% porque el niño llora, o sea, el niño va incómodo y entonces para no batallar con eso, mejor lo suelto, porque son incómodos, porque les da pereza o porque son complicados. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que se pueden, como decía hace rato Paco de Anda, que se pueden educar, que puedo convencer. Entonces, que tengo que buscar la forma en la que ese no sea el pretexto para no usarlo. Entonces, me llama la atención. Primero, el trayecto corto. Tenemos que concientizarnos precisamente como papás que no importa si solo vamos una cuadra o dos.
Siempre es importante tener el sistema de retención infantil bien colocado en nuestros infantes y los preadolescentes. El 24% porque son costosos, entonces aquí los invito a reflexionar qué sería más costoso, un problema de salud de su hijo o haberle comprado un sistema de retención infantil. Porque el niño llora o porque son incómodos. Aquí también hay que hacer nuestra labor de papás. Bueno, ¿sabes qué? Mira, yo también me voy a poner el mío. Tenemos que estar conscientes y tenemos que ir convenciendo a nuestros hijos también que son las cosas que hacemos por su bien. Porque nos da pereza, aquí sería al papá o al hijo de ponerse el cinturón o no, o de colocar el sistema de retención en el auto. Y porque son complicados. Entonces, atacando algunas cosas, invitamos precisamente o desarrollamos sistemas o campañas precisamente enfocadas en convencer a los papás del por qué si lo uso o no. Y también decidimos en este ejercicio que hicimos que proporcionar mayor información era importante, porque muchos de los encuestados manifiestan que no tienen el conocimiento de cómo ponerlo, se me está complicando mucho cómo lo atoro, cómo lo sujeto o no al vehículo, etc. Ok, entonces concluimos en primera instancia que había una falta de información sobre el tema, porque no importaba la distancia que se recorra, el riesgo de sufrir un traumatismo es muy grande también y puede ser más costoso que un propio sistema de retención. Entonces, también nos reportaron, por ejemplo, de los principales problemas que se presentan en los sistemas de retención infantil, en su manipulación, casi el 37%, y más del 57% en la instalación del dispositivo en el vehículo. Entonces, aquí vimos precisamente esta oportunidad de cómo podemos aportar precisamente a mejorar esta situación. Ok, y bueno, los riesgos. Los riesgos de no utilizar un sistema de retención infantil es, en primer lugar, los cinturones de seguridad están diseñados para adultos masculinos. Quiero resaltar también esta parte. Entonces, el cinturón de seguridad se diseñó para hombres adultos. ¿Cuáles son las diferencias que voy a tener, por ejemplo, contra un infante? Pues que la altura para empezar no es la misma, ¿sí? Entonces estamos hablando de a lo mejor una mujer adulta que sentada va a sobresalir 78 centímetros versus un niño entre 4 años y 5 años o de 4 a 6 años que va a medir 55 centímetros. Ajá. Entonces ahí tenemos primero una diferencia. Si lo comparamos con un adulto con masculino, con el que fue pensado el cinturón de seguridad, entonces estamos hablando que esa diferencia puede ser hasta más de 20 centímetros. Esa diferencia entre que entonces el cinturón no va a quedar sobre la clavícula del niño, del infante, claro que no, va a sobrepasar su cabeza en algunas ocasiones. Entonces, por lo regular, el niño no es suficiente sujetarlo así, se desliza debajo del asiento cuando solo lo colocamos con el cinturón de seguridad. Entonces esto es muy importante. Las diferencias suelen ser un poquito menores cuando va creciendo el niño, pero siguen siendo diferencias que marcan el funcionamiento o no de un cinturón de seguridad. Adicionalmente, la parte superior de los niños es más grande, o la proporción que tenemos no es la misma en un adulto que un niño. Entonces la parte superior de los niños pesa más. Entonces, al momento de que yo solo sujeto al niño con un cinturón de seguridad que va sobre la cintura, entonces al momento de un frenón puede ser que la parte superior se doble y entonces eso va a ocasionar precisamente una hiperflexión en los niños y en la columna lumbar va a sufrir daños por esta hiperflexión. Ajá. Entonces sería como un latigazo no de cuello, sino a ellos va a ser de columna lumbar.
Entonces, estas son algunas de las partes importantes que tenemos que considerar precisamente en el uso del cinturón en los niños. Y por eso también es importante que hablemos de los rangos de edad. A continuación les voy a presentar precisamente dos videos. Uno nos muestra con domis precisamente cuál es el efecto que puede tener llevar al niño en el asiento delantero. Y el otro puede ser qué es lo que pasa si no lo sujeto. Ajá. Entonces, aquí, si vamos solamente sujetando al niño y ni siquiera nos pusimos nosotros el cinturón de seguridad, podemos impactar, no solo va a impactar contra el parabrisas del bebé que llevamos en brazos, no, también nosotros lo vamos a aplastar si no llevamos el cinturón de seguridad. Entonces, estamos hablando que dependiendo de la velocidad, el niño va a multiplicar su peso de acuerdo a la aceleración. Es decir, como vemos a cuántas fuerzas G son sometidos los pilotos de Fórmula 1, algo similar pasa también, o no similar. El mismo efecto pasa en nosotros, solo que nosotros no viajamos a 300 kilómetros por hora como ellos. Pero, ¿qué pasa? Ah, bueno, si yo voy sosteniendo a mi bebé, no sé, de 5 kilos, entonces, como si voy más rápido, ese peso se va a incrementar o la percepción de ese peso porque lo estoy acelerando a mi bebé. Entonces va a pasar de pesar 5 kilos a lo mejor a percibirse como de 40. ¿Voy a alcanzar a sujetarlo con mis brazos o no? Entonces también eso es una de las razones por las cuales es importante colocar a los bebés en los sistemas de retención infantil. Hoy sí que no llegamos. Este es un comercial precisamente también español, donde ellos han fomentado precisamente el uso de estos sistemas de retención con campañas de este tipo. Déjalo, si vamos aquí al lado. Mamá, si vamos a Te sientas aquí y no te mueves porque ya eres mayor, ¿no? Sí, soy mayor. ¡Cuidado! Déjalo, si vamos aquí al lado. Antes de poner excusas a tu seguridad, piénsalo. Tú puedes reducir el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. Utiliza siempre el cinturón de seguridad, los sistemas de seguridad infantil. ¿Sí? Entonces, hay diferencias significativas precisamente y eso habla de los problemas de las lesiones que pueden tener los niños. Entonces, se ha observado que en casos de fallecimiento por accidentes de tránsito, ¿cuáles son las diferencias? Las lesiones en la cabeza son las principales también, con 36% versus el 21% de heridas graves. Entonces, en esta gráfica precisamente vemos cuáles son las zonas que más se dañan en los infantes. Entonces sería la cabeza y algunas partes del pecho, por ejemplo, y en niños más grandes, también, bueno, en niños de 0 a 14 años, las extremidades superiores. Entonces, pero principalmente es la zona superior, la que sufre la mayor cantidad de lesiones. Esas son las que tienen mayor problema, por así decirlo. Y bueno, ¿por qué es esto? Ah, bueno, porque la fisionomía o la forma en la que vamos creciendo y vamos desarrollando nuestro cuerpo va cambiando esas proporciones precisamente. Entonces, por ejemplo, mientras que en un niño, la cabeza, en un niño de menor de 2 años, la cabeza representa el 20% de su cuerpo, en un adulto la cabeza ya solo representa el 6% de nuestro cuerpo total. ¿Ja? Entonces, esto hace precisamente que las lesiones o la mayor cantidad de lesiones se concentren precisamente en estas partes del cuerpo. Entonces, lo que veíamos, la cabeza del niño pequeño va a pesar más comparativamente en proporción que la de un adulto, porque no tienes la proporción que resta del tamaño como un adulto. Entonces, aquí, en un niño pequeño, vamos viendo, vamos pasando, vamos creciendo, de forma que
este porcentaje o esta proporción del 20% de la cabeza se reduce hasta el 6%. También el cuello de los niños es más corto y la zona pectoral y abdominal son más grandes que sus extremidades inferiores. Entonces, por eso el niño por lo regular pesa más o concentra la mayor cantidad de su peso en la parte superior, incluida la cabeza. Entonces, eso hace precisamente que las lesiones en los niños sean más comunes en la cabeza que en los adultos. Y bueno, lo que hablábamos precisamente, cuando va a explotar una bolsa de aire a la velocidad que explota de forma que nos pueda acolchar, eso muchas veces es lo que puede dañar a un niño que no tiene su rostro bien desarrollado todavía. Entonces, recordemos, a los niños o a los bebés tenemos estas partes de nuestro cráneo todavía separados y unidas por cartílagos que siguen creciendo hasta determinada edad. Si yo pongo a un niño donde estos cartílagos no se han fortificado lo suficiente, va a tener más lesiones en la cara por una bolsa de aire que un adulto que ya tiene solidificado su cráneo. Entonces, estas diferencias precisamente son las que pueden modificar o no la gravedad y de las lesiones que presente un niño de acuerdo a la posición en la que viaje en un vehículo. Entonces, hablábamos al inicio de la sesión del día de hoy que si las sillas o los sistemas de retención infantil se deben seleccionar de acuerdo con las características físicas del infante, el 94% me dijo que sí y el 6% me dijo que no. Entonces felicito al 94% y queremos que ese 6% quede convencido también del por qué sí. Entonces, todos los niños menores de 12 años siempre deben viajar en el asiento trasero y usar el sistema de retención infantil que les corresponda para todos los trayectos en automóvil, aun sean trayectos cortos. Recordemos siempre, si para el juego de 5 minutos o de menos de 5 minutos le pongo su barra protectora y el cinturón y le amarro todas las cintas que le tengo que amarrar, ¿por qué para subirlo a mi vehículo no? ¿Ja? Entonces, tenemos sistemas para bebés de hasta 13 kilogramos, aproximadamente 18 meses de edad. Aquí también hay que tener precaución precisamente que los pies del bebé no toquen con el asiento, sino es necesario que vayamos ajustando la posición y sobre todo estos sistemas que son para los bebés más pequeños y a los que siguen, tienen algunas posiciones diferentes que podemos ir ajustando precisamente para que podamos ajustar mejor o el bebé no vaya pegando sus pies con algo, etc. Entonces, estas sillas son para bebés de hasta 13 kilogramos, las que siguen son para niños entre 9 y 18 kilogramos, que son de aproximadamente de los 9 meses hasta los 4 años de edad. Después tenemos un sistema para los niños entre los 15 y los 25 años de edad, que son entre 3 y 6 años, 15 y 25 kilogramos. Y finalmente para los niños entre 22 y 36 kilogramos, de 6 a 12 años de edad más o menos, tenemos este sistema. ¿Ja? Entonces, vamos evolucionando precisamente. Hay algunos sistemas que son 2 en 1, por ejemplo, entonces hay algunas bases que puedes tener esta silla intercambiable. Hay que ver siempre comprar el sistema. Se recomienda siempre que sean sistemas de retención infantil nuevos. Estos sistemas de retención por lo regular tienen una vigencia o una, pues como una caducidad, por así decirlo, de 5 años. Y siempre recordar que si nuestro infante se vio involucrado en un siniestro vial y iba en su sistema de retención, hay que sustituirlo. Entonces, todas estas cuestiones ayudan precisamente a cuidar la vida de esas personitas que decidieron hacer los que tuvieron hijos. Ok, entonces como parte de esto y precisamente fomentando o tomando en cuenta estas consideraciones que son los principales problemas que se tienen en cuanto al uso de los sistemas de retención infantil, como que no estoy totalmente convencido de que sea para mi hijo,
o que no sé bien cómo ponerlo, decidimos hacer aquí en el instituto 2 videos de promoción de campañas de seguridad vial para incentivar el uso de estos sistemas de retención. Entonces, les quiero mostrar precisamente estos 2 videos que elaboramos, que tienen la información que consideramos un poco de la más importante para fomentar y hacer que nuestro mensaje sí llegue a la mayor cantidad de personas. Y también aclaramos algunas cosas. Ajá. Entonces, ayudamos precisamente a ver cómo se coloca un sistema de retención infantil. Entonces, les comparto estos 2 videos y con eso estaría terminando mi participación. Instituto Mexicano del Transporte. En México, menos del 40% de los niños que hacen su trayecto diario en automóvil usan algún sistema de retención infantil. Existen 3 tipos de sistemas, de acuerdo al peso y edad de los infantes: portabebés, sillas y los alzadores o elevadores. El portabebés se debe utilizar desde que salen del hospital y se suben al auto por primera vez y hasta un peso de 13 kilogramos, aproximadamente 18 meses de edad. El primer paso es ajustar la base al auto, ya sea por medio del cinturón de seguridad o con el sistema de anclajes ISOFIX Latch. El portabebé debe estar bien colocado sobre la base y es muy importante que sujetemos correctamente al bebé con las cintas dispuestas para esto. Al principio podrá parecerle incómodo, pero recuerda que su seguridad es lo más importante. Una vez que esté bien acomodado el portabebés, se le pueden acercar juguetes para que se entretenga. El uso de sillas se recomienda para bebés desde los 9 kilogramos, aproximadamente 9 meses de edad, y hasta que pesen 18 kilogramos o cumplan los 4 años de edad. La base de las sillas también debe estar bien ajustada y asegurada al vehículo con el cinturón o con el sistema de anclaje. Una vez que la silla esté bien ajustada, se coloca al infante y se asegura la silla con las cintas dispuestas para esto. Es importante que proporcionemos al niño la seguridad de la silla y para hacer más entretenido el trayecto se le pueden acercar juguetes. Para los niños entre 15 y 25 kilogramos, de 3 a 6 años de edad, se recomienda usar sillas elevadoras, y para los niños entre los 22 y 36 kilogramos, de 6 a 12 años de edad, se recomienda usar sillas elevadoras o cojines elevadores. Estos dispositivos se colocan sobre el asiento del automóvil, y los niños se deben colocar el cinturón de seguridad de manera normal. Este tipo de dispositivos hace que el cinturón de seguridad tenga el ajuste adecuado para la altura de los niños, protegiéndolos en caso de accidente. Recuerda que los niños menores de 12 años siempre deben viajar en el asiento trasero y usar los diferentes sistemas de retención infantil para todos sus trayectos en automóvil, sin importar qué tan cortos sean. Proteger la vida de los niños en su trayecto vehicular diario es responsabilidad de todos. Instituto Mexicano del Transporte. Ok, les voy a mostrar el otro video. Instituto Mexicano del Transporte. En México, durante el 2021 fallecieron 625 niños menores de 12 años a causa de los siniestros de tránsito. Es decir, en promedio fallecen 2 niños entre los 0 y 12 años de edad por día, siendo esta la principal causa de muerte de los niños de 4 años y la segunda para niños entre 3 y 10 años.
Muchas de estas muertes se podrían evitar con el uso adecuado de los sistemas de retención infantil. De un estudio reciente se sabe que solo el 38% de los encuestados cuentan con un sistema de retención infantil y solamente el 75% de ellos lo usa siempre. Recuerda que los niños menores de 12 años siempre deben viajar en el asiento trasero y usar los diferentes sistemas de retención infantil para todos los trayectos en automóvil, sin importar qué tan cortos sean. Proteger la vida de los niños en su trayecto vehicular diario es responsabilidad de todos. Si bien es un gasto que puede percibirse como costoso, recuerda que es para proteger la vida e integridad de los niños mientras viajan en un vehículo. Instituto Mexicano del Transporte. Ok, muchas gracias por su atención.